Entonces damos iniciar la clase del día de hoy, 26 del 4. Y compartimos pantalla con esa presentación. Entonces, a ver, ahí siguen llegando algunos. Ya, entonces, la clase que nos concita hoy día es lo que llamamos nosotros el comportamiento del consumidor y la demanda. Fíjense el título, estimados jóvenes. Estamos hablando del consumidor y lo habla en singular, del consumidor, ¿ya? Y también la demanda, también la habla en singular, pero la demanda tiene una connotación un poco más amplia. Entonces, en este contenido vamos a tratar nosotros acerca de las preferencias de los consumidores, la función de utilidad y la restricción presupuestaria que de alguna manera nos limita el consumo, vale decir, de acuerdo a la renta que se tiene. En base a esto, las preferencias, la función de utilidad, etcétera, y la restricción presupuestaria, vamos a determinar lo que es el óptimo del consumidor. ¿Cuáles son las cantidades óptimas bajo estas condiciones que el consumidor estaría dispuesto a aceptar o demandar? Entonces, después vamos a ver lo que significa la demanda individual desde el punto de vista ordinaria y compensada. Y ahí vamos a ver los efectos, sustitución e ingresos de Hick y Slasky. Bueno, dicho esto, vamos entonces a iniciar de inmediato. Entonces, hablemos primero que nada acerca de los supuestos que tiene el comportamiento del consumidor. Fíjense la palabra, comportamiento del consumidor. O sea, nos habla de que el consumidor de por sí tiene un cierto comportamiento que lo induce o de alguna manera lo lleva a tomar una determinada acción, ¿ya? Y eso nos habla acerca de la racionalidad del agente económico. ¿Y qué nos habla acerca de la racionalidad? Dice lo siguiente: ningún sujeto económico, ¿ya? No está hablando el consumidor, ¿sí?, emprenderá de mutuo propio acciones que atenten contra su beneficio. Miren qué relevante esto, ¿ya? Porque el consumidor en sí siempre va a buscar el bienestar. Eso es lo que busca, el bienestar, la satisfacción propia, ¿cierto? Bueno, pero nada que atente en contra de sí. Uno puede decir, oiga, pero ¿qué pasa con la persona que toma veneno? ¿Atenta contra su beneficio? Por cierto que sí, ¿cierto? El beneficio de él no es morirse, es vivir, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el drogadicto? ¿El drogadicto tiene racionalidad desde el punto de vista económico? Si nosotros lo miramos desde el punto de vista que busca el beneficio personal, puede ser, pero está sujeto a ¿qué? ¿A una racionalidad? Indudablemente que no, porque lo que lo impulsa a ese drogadicto no es el deseo racional puro, ¿no?, de ser mejor, de estar racionalmente estable. No, lo que busca él, en cierto modo, es evadirse, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esa sustancia lo lleva a tener un comportamiento dependiente. Ya ahí cambiamos la cosa, porque el sujeto pierde su libertad económica. Bien. Ahora tenemos otro concepto, un supuesto, que es la indiferencia en las decisiones. Vamos a ver nosotros que hay ciertas condiciones en las cuales el consumidor individual puede optar por alguna de las opciones que se le ofrecen, o bien declararse indiferente entre ellas. ¿Ya? Por ser cuando va a tomar una bebida, ¿qué se sirve? Coca-Cola. No tengo Coca-Cola, tengo Pepsi-Cola. Ya deme la Pepsi-Cola. ¿Qué prefiere?
Una cerveza, ¿de cuál? Ah, no importa, deme cualquiera. Ahí tienen un concepto de indiferencia en cuanto a la opción. También hay una consideración de la transitividad en las decisiones. Es decir, hay una coherencia frente a la toma de decisiones. Es decir, siempre a preferir lo más a lo menos. Ya vamos a hablar acerca de esto. Y también lo otro es la insaciabilidad del individuo. Siempre va a desear poseer más aún menos. Y la transparencia del mercado, que tiene que ver con lo que llamamos finalmente, después de todo este estudio, el mercado en competencia perfecta. Bueno, sigamos. Aquí tenemos nosotros el estudio del consumidor. Aquí tenemos una señora, una niña, joven, no sé, que está frente a una estantería en la cual se le ofrecen un sinnúmero de bienes posibles a comprar, ¿cierto? Entonces surge la pregunta, ¿cómo decide un consumidor la canasta de bienes y servicios que compra? Interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo decide esta persona qué es lo que va a comprar? ¿Cierto? La otra pregunta, ¿qué condiciones determinan las decisiones del consumo? También, ¿no es cierto? ¿Hay alguna condición? Bueno, estas preguntas se pueden contestar de la siguiente manera, en base a lo que llamamos la teoría del consumidor. Nos dice a nosotros que los individuos siempre toman decisiones, ahí viene parte de la racionalidad, decisiones de compra de bienes y servicios, pero ¿con qué objetivo? Lo que buscan es buscar un nivel de satisfacción o utilidad máximo. Fíjense que lo que está diciendo aquí, buscan un nivel, o sea, una cierta cantidad, ¿cierto?, de satisfacción o utilidad máximo, lo que se considera como máximo. Pero eso va a estar también sujeto a ciertas restricciones, vale decir, los ingresos o renta disponible y también los precios. Es decir, la persona cuando va a optar por comprar algo, si bien es cierto que desearía comprar todo lo máximo posible, pero también está sujeta a los precios que el mercado le impone, ¿cierto? Y la renta que posee para poder comprar aquello, ¿cierto? Que eso lo limita. Entonces, tenemos nosotros esa parte. Lo otro es que para comprender la conducta de los consumidores hay que estudiar qué cosa. Primero, ya dijimos, la preferencia de los consumidores, las restricciones presupuestarias y las elecciones del consumidor. Las preferencias ya las vimos acá, que de algún modo él prefiere aquello que le reporta una máxima utilidad, un mayor nivel de satisfacción, ¿cierto? Pero las restricciones presupuestarias le impiden comprar más allá de lo que los precios le están imponiendo y su renta le permite. Entonces, aquí en economía siempre se habla de una canasta. Aquí tenemos nosotros una bolsa en la cual tiene varios bienes. A esto en economía se le llama una canasta de bienes. ¿Por qué? Porque el consumidor escogió aquellos, de todos los que está disponible, escogió esto que está aquí. Entonces, el consumidor elige la canasta de consumo, fíjese la palabra, que más prefiere. Sí, pues. ¿Por qué escogió esto? Los huevos, el aceite, el tomate, los fideos y el pepino. Porque eso es lo que, en cierto modo, en ese momento, lo que más prefiere, no otra cosa. Pero al mismo tiempo, esto que está escogiendo le está otorgando un mayor nivel de satisfacción o utilidad. Fíjense que hay dos cosas aquí como conceptuales. La satisfacción por una parte y la utilidad por otra. ¿Ya? Veamos, la satisfacción es algo personal, es algo intrínseco de la persona. En cambio, la utilidad es, digamos, esa cantidad de satisfacción que podría absorber o que podría asumir. Entonces, una canasta de consumo está compuesta por uno o más bienes. No sé si le quedó clara la diferencia entre satisfacción y utilidad. Profe, ¿puede repetir de nuevo lo de utilidad? Mira, la satisfacción es el grado de agrado que le reporta a cada consumidor, ¿cierto? Y la utilidad tiene relación con aquello que le está otorgando en la cantidad de satisfacción aproximadamente. Te pongo un caso. A ver,
nosotros decimos, ¿cómo podemos medir esto, la utilidad? O sea, usted me está diciendo que yo puedo medir la satisfacción. En cierto modo, sí. Veamos qué pasa cuando tenemos nosotros, los psicólogos, los psiquiatras. A nosotros y a todos los individuos les miden el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Claro. Los médicos, por otro lado, nos miden también el umbral del dolor. Y bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Ya? Toman a un tipo los médicos y le empiezan a clavar alfileres, quemarlo con un clavo ardiendo o qué sé yo, para saber cuánto dolor siente. No, indudablemente que eso no se hace. Para medir la inteligencia, el tipo le colocan unos electrodos en la cabeza, qué sé yo, y le hacen pasar unas determinadas corrientes y ahí va marcando una máquina. Tampoco. Sino que simplemente hay ciertas conductas, ciertas situaciones que el individuo puede sortear, ¿cierto? Y eso detecta mediante ciertos tests el nivel de capacidad que tiene ante situaciones nuevas el individuo. Y con eso le está más o menos reportando al que lo examina el nivel de inteligencia que posee. ¿Ustedes saben cuántos niveles hay? La inteligencia, creo que son Sí, 5, pero, o 5 o 10, no me acuerdo. sí, son hartos. ¿Cuál es el máximo? ¿Alguien sabe cuál es el máximo nivel de inteligencia? No le digo yo la cantidad, pero sí tiene un nombre, el genio, ¿cierto? Y le dice que tiene un coeficiente intelectual de 130, 140, algo por ahí, ¿ya? O superior a aquello. El genio, le dicen así, simplemente. Después viene el sobresaliente, qué sé, en fin. Después vienen los limítrofes, en fin. Pero ¿saben cuánto es el mínimo? El que se cae de la tabla, el último. ¿Cómo se le llama? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se le ocurre? ¿Ah? ¿Alguien sabe? ¿Será deficiente? No, ese está entre medio. Para que ustedes sepan, muchachos, el último de la tabla, según los psiquiatras y psicólogos, es el tonto. O sea, cuando alguna vez le digan a usted, usted es un tonto, ya sabe qué tenerse. El insulto que le están diciendo. Para que ustedes tomen conciencia de aquello. ¿Ya? Bueno, pero le dan una cierta asignación, un puntaje también. Bueno, para lograr un dolor, una persona que llega a un hospital aquejado, supongan ustedes, de cálculos renales, que es lo más doloroso que existe. ¿Ya? Es más doloroso incluso que un parto. Entonces, a la persona le preguntan, señor, señora, joven, no sé, de 1 a 10, ¿en cuánto usted cataloga su dolor? Y la persona le dice, 10, le dice. ¿Qué significa? Que ya es insoportable, está al borde del desmayo. Y el otro le dice, ¿y usted cuánto es su dolor? No, yo, 4. Otro le dice, 2. Si ustedes se fijan, según la puntuación numérica que está la persona entregando como información, es el grado de dolor que la persona aproximadamente siente. Y con eso detectan más o menos una cierta medida. Bueno, nosotros también aquí en economía podemos también buscar una forma de buscar cuánto es el nivel de satisfacción o de utilidad, ¿cierto? Entonces, sigamos. Hay algunos supuestos básicos acerca de las preferencias. La primera es la completitud. Es decir, un individuo siempre va a ser capaz de comparar dos canastas de consumo, cualquiera que sea. Y dentro de las dos canastas, siempre tiene la posibilidad de elegir cuál de ellas prefiere. Claro. El consumidor siempre va a requerir bienes y servicios. Ya sabemos lo que son los bienes y qué son los servicios y la distinción que tenemos en cada uno de ellos. Los cuales son fuente de satisfacción y utilidad. Fíjense, vuelvo a repetir la palabra satisfacción y utilidad. Ese es el primer concepto. Completa decir que el individuo puede comparar. No se queda paralizado ante una cierta situación de optar en un supermercado, supongo. No.
La persona se enfrenta a la estantería y es capaz de comprar aquello que prefiere. Después tenemos otro supuesto básico que se llama la transitividad. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos estas curvas que vamos a analizarlas después, que se llaman las curvas de indiferencia. El individuo se sitúa aquí, significa que está optando por una combinación de esta cantidad de Y versus esta cantidad de X. Pero a medida que se desplaza a lo largo de esta curva, siempre va a tener el mismo nivel de utilidad. En este caso, tiene un nivel de utilidad U sub 0. Esto mismo ocurre con el B, que tendría un nivel de utilidad U sub 1. Y en A tendría utilidad U sub 2. Estas curvas, ustedes la pueden ver, son convexas con respecto al origen. Por lo tanto, en la medida que nosotros nos estamos alejando de este origen, los niveles de utilidad van creciendo. Entonces, si esto es así, el que prefiere la canasta A, por cierto, tiene mayor utilidad que el que está en B. Y por supuesto, B tiene mayor utilidad que aquel que opta por la C. Y por tanto, este sería más preferible que C. Por eso se habla de la transitividad. ¿Ya? Entonces, si el consumidor prefiere la canasta A, que está aquí, sobre la canasta B, y prefiere B sobre la canasta C, entonces debe cumplirse que A es preferible que la canasta C. Eso es lo que se llama la transitividad. ¿Ya? También es reflexiva, es decir, cualquier canasta de consumo es tan buena como ella misma, es decir, no hay otra alternativa. ¿Ya? Se puede reflejar en ella lo que para el individuo le otorga, fijarse, como satisfacción, la canasta al mismo tiempo le está informando qué tan satisfactorio es para ella. Por eso se llama consigo misma. Es como la parte refleja, ¿cierto?, en matemática. Entonces el consumidor siempre elige la alternativa, pero que busca maximizar su utilidad, y la cual va a depender de sus propias y relativamente fijas preferencias. ¿Ya? Ahora, hay otro supuesto básico que es la convexidad. ¿Qué significa esta convexidad, esta línea que está aquí? Esta convexidad significa que, tal como le dije anteriormente, si nos situamos aquí en B, este punto B en esta curva de indiferencia es que el individuo está optando por esta canasta de bienes. Elige esta cantidad de Y sub 1 y esta cantidad de X sub 1 entre los bienes X e Y, indudablemente. Ahora, si el individuo desea cambiar y optar por obtener más de X, manteniendo siempre, este es el cuento, manteniendo siempre el mismo nivel de utilidad, es decir, manteniéndose indiferente, necesariamente debe sacrificar una cierta cantidad de Y a fin de obtener más de X. ¿Ya? Ese es lo que llamamos nosotros la convexidad de esta curva de utilidad, porque para que se cumpla esa condición en la cual se sustituye una parte de Y para obtener más de X, y mantenerse siempre indiferente, necesariamente la curva tendría que tener un comportamiento de esta manera, en forma convexa. Entonces, a medida que se dispone de una mayor cantidad de un bien, ¿ve? Mayor cantidad de un bien, el consumidor estará dispuesto a renunciar a una cantidad, renuncia a una cierta cantidad del otro bien, pero esa renuncia cada vez va siendo menor en la medida que va avanzando a consumir más de X, ¿ya? A fin de mantener siempre esta utilidad total constante. En ese caso, vamos a hacer un supuesto también que no vamos a considerar el factor tiempo, es decir, no decimos nosotros opta de sacrificando tantas unidades por hora o por minuto, ¿no es cierto? No, dejamos afuera aquello. Y este enfoque es de orden individual, no colectivo. Estamos mirando el consumidor, el comportamiento del consumidor. Ahora, esto lo vamos a llevar nosotros a un nivel un poco mayor y vamos a hablar de la función de utilidad. Cuando hablamos de función de utilidad, aquello es una puntuación numérica, tal como cuando le decía yo cuánto nivel de dolor siente, ¿no es cierto? Entonces, esa puntuación numérica la vamos a representar, ¿cierto?, con el grado de satisfacción que obtiene el consumidor por una cesta de mercado, ¿ya?
Y ese grado de satisfacción tiene el individuo al consumir bienes económicos que son limitados y bienes libres que siempre tienen la tendencia a consumir más de un bien. ¿Ya? Entonces vamos a crear esto que se llama la función de utilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Primero que nada vamos a relacionar matemáticamente la componente de una cesta de mercado, pero esta va a estar bastante acotada a dos bienes solamente. ¿Ya? Entonces, vamos a componer la función de utilidad en base a dos bienes. Aquí dice la función de utilidad U en relación al bien X y al bien Y. Eso es todo lo que está diciendo aquí. Entonces, pero a esta función de utilidad le falta algo. ¿Igual a qué? Eso lo vamos a definir luego. Entonces aquí se produjo siempre un impasse. Se produjo una discusión. Muchos discutieron en un tiempo, tal como discutieron cuál era la economía normativa o positiva, cuál era la mejor, ¿no es cierto? Aquí también se formaban las discusiones de decir, oiga, ¿sabe? Mire, usted con respecto a la satisfacción de los individuos, la única manera que usted puede considerar aquello es colocando en forma ordenada, de mayor a menor, las preferencias de las cestas que usted prefiere. Es decir, las empieza a ordenar de mayor satisfacción a menor satisfacción. Entonces, se produce lo que llamamos una función de utilidad, pero de tipo ordinal, ¿cierto? Por otro lado, habían personas que, así como los psicólogos, así como los médicos, decían, no, señor, esto no es tan así, usted lo puede cuantificar. Entonces, surge lo que decimos nosotros, que describe cuánto, fíjese la palabra, cuánto se prefiere una canasta de mercado a otra. Ah, cuando usted dice cuánto, entonces lo que está haciendo es puntualizarla, ¿cierto? Está buscando una numeración. Entonces, la ordenación ordinal, que esto que está acá, es suficiente para explicar cómo toman decisiones la mayoría de las personas. Claro, pero la cardinal es un poco más elaborada, ¿no es cierto? Porque de aquí, de algún modo, buscamos nosotros una forma de explicar aquello. Pongo un ejemplo acerca de esta forma de relacionar puntualmente. Supongo que yo traigo una persona que no ha comido durante 3 días y traigo a otra persona que almorzó hace por lo menos un par de horas. Vengan para acá, señores, y los siento en una mesa, uno frente al otro. Entonces, llamo a un mozo, a alguien, y le digo, sírvanle a cada uno de ellos un bistec a lo pobre. Perfecto. Y se lo sirven a cada uno de ellos. Entonces, ya cuando se termina, ¿ya?, la comida, esto, el que no había comido hace 3 días, come estos platos, ¿cierto? El otro, todavía le faltaba, cuando ya terminó, la persona que no había comido, el otro todavía seguía comiendo. Le faltaba todo. Entonces me acerco gentilmente a ellos y les digo, señor, usted que no comió hace días, ¿qué le pareció el plato? De 1 a 10, ¿qué nota le pondría? No, yo le pongo un 7. Estaba todo exquisito, les. No, muy bueno, está todo muy bien cocido, qué sé yo. Gracias, señor. Me acerco a la otra persona que ya había almorzado y le digo, estimado señor, de 1 a 10, ¿qué nota le coloco? Mire, a decir verdad, le dice, la carne no la encontré buena, estaba dura, mal cocida, le faltó sazonamiento, ¿ya? ¿Para qué le digo la ensalada? No le echaron ni siquiera limón, no echaron un poco de aceite, le falta sal. Le empieza a encontrar un montón de peros. ¿Y qué nota le coloca? No, yo un 3 nomás. Ustedes se dan cuenta que la puntuación es algo que en cierto modo es subjetivo, ¿cierto? Subjetivo, pero que la persona, en cierto modo, de acuerdo a su grado de preferencia, él está diciendo cuánto prefiere algo, ¿ya? Y ustedes, en cierto modo, hacen ese ejercicio normalmente, ¿ya? Le colocan una cierta, en cierto modo, intuitivamente le colocan una nota, pero por lo general las personas ordenan las preferencias. Cuando se va a la feria, ¿qué es lo que se hace? Ah, no, primero voy a comprar las papas, después voy a comprar esta verdura, después voy a comprar esto, después voy a comprar... Y toman siempre de acuerdo a lo que es más importante y van dejando al último los menos importantes.
entonces en ese caso tienen un comportamiento ordinal. En cierto modo, las personas juegan con estas dos cosas. Ese es el comportamiento que tienen los individuos frente a lo que vamos a llamar la función de utilidad. No sé si hay alguna pregunta que me haga. No, profe. ¿Algo claro? ¿Como el lago Mapocho? Ya, sigamos entonces. Entonces aquí viene otro concepto. El concepto que se llama la utilidad marginal. Es decir, nosotros, fíjense que hemos hablado también de que siempre los individuos prefieren más a menos. ¿Cierto? Claro. Y según esto, siempre estaríamos prefiriendo más, más, más y más. Pero eso no es así. Normalmente no ocurre aquello. ¿Ya? Entonces, este concepto de utilidad marginal se relaciona con lo que es la medición de la satisfacción adicional que reporta el consumo de una cantidad adicional de un bien. Y esa satisfacción tiende a ir decreciendo en la medida que se va consumiendo más. Le pongo un caso. Supongamos que la universidad está en plena normalidad, ¿cierto? Y ustedes están por los patios, para arriba y para abajo, en clase, qué sé yo, en la escuela de arte, en el sector norte, qué sé yo. Y a la una me encuentro con alguno de ustedes, o ustedes, estimadas damas. Y le digo, ¿usted almorzó? No, profe. Te invito a un completo. Ya, me dice. Perfecto. ¿Tomaste desayuno? No, no tomé desayuno. Ya. Sirven un completo, estimado joven, al joven aquí. ¿Ya? Le pasan el completo, 2 más K y se apareció el completo. Oye, ¿tenía ya hambre? Sí, me dice, estaba rico, sí. Otro, ya otro. No, póngale otro completo. Ya no son 2 más K. Hace como 3 o 4 más K, hace como el completo y conversa un poco. Terminó de servirse eso y le dice, no, yo te veo que... tráigale otro completo joven. Y le traen un tercer completo. Ya se lo comió con más calma, ¿cierto? De a poquitito, ¿ya? Conversa, qué sé yo. Terminó de conversarlo, ¿sabéis quién? Yo te digo que todavía está insatisfecho. Tráigale otro completo. Ya que con el cuarto completo, él empieza a mascar lentamente, como que le cuesta más tragar, ¿no es cierto? En fin, finalmente ya cuando veía en el octavo completo, ¿no es cierto? Estoy exagerando. En el octavo completo, tráigale el noveno completo. Y me dice, no, 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 profe, no, 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 no. Entonces yo saco un revólver y se lo coloco en la cabeza. Ya, te voy a comer el completo. Y sale arrancando el tipo al baño, ¿cierto? A vomitar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Indudablemente, el primer completo tiene una alta puntuación de utilidad total, ¿cierto? El segundo ya no es tan el mismo nivel que tenía otorgado al primero, es un poco menos. Y así la utilidad que le reporta adicionalmente el consumo de cada completo adicional va decreciendo hasta que llega un punto que se hace cero, es decir, no siente satisfacción y llega un punto que es desagrado. Se vuelve negativo la utilidad. Bueno, eso lo vamos a reflejar acá en la ley de utilidad marginal decreciente. Supongamos que tenemos consumos de helados por kilos. Al cero helado tenemos utilidad total de cero, ¿sí? No hay consumo, no hay utilidad, por cierto. ¿Hay utilidad marginal? Tampoco, porque no hay algo que le reporte. Veamos, consume 1 kilo. Entonces, estaba en principio en cero, ahora consume 1 kilo, y de cero su utilidad queda reflejada en 100. Le pregunto, ¿de 1 a 100 cuánto es? Sí, 100, correcto. Entonces, la utilidad marginal que le reporta a él, esa unidad extra de 0 a 1 es 100. Después consume otro kilo de helado, de 1 a 2. ¿Cuánto te significa esto? No, me dice, es más o menos 80. Pero los 100 más los 80 le reportó una utilidad total entonces de 180. Fijarse que la utilidad total va creciendo, sí, ni un problema. Pero la utilidad marginal es menor. Es decir, lo que le reportó esta unidad extra no es lo mismo que anterior, ahora es 80. Al tercer kilo de helado ya no le reportó lo mismo anterior, reportó 60, que es la diferencia entre 180 y 240. Y así sucesivamente cuando llegó al quinto kilo de helado, entonces la utilidad total ya ha sumado 300, pero marginalmente ahora estamos en 20.
Si ustedes se dan cuenta, la utilidad marginal va decreciendo en la medida que va aumentando el consumo. Aumenta el consumo de un bien, disminuye la utilidad marginal. ¿Quedó claro? Profe, Sí, diga. esto no contempla en algún punto satisfacción negativa, por decirlo de alguna Sí, manera. pues, sí, después que es cero. ¿También llega a ese punto? Cuando es cero, después se vuelve negativo. Y ahí se viene el Ya, desagrado que le dije yo cuando el muchacho corre al baño a vomitar. Ya no es agrado, claro, ya. ¿cierto? Ok, sí, sí. Entonces aquí tenemos nosotros una persona que se llama José y se sirve un café y al cual le agrega azúcar, cucharadas de azúcar, ¿cierto? En este caso vamos a tener aquí una función de utilidad que está dada por fx que mide la función del bien x, ¿ya? Y se mide en útiles. Y la utilidad marginal se define como el diferencial entre la utilidad total con respecto al x, al bien x que estamos hablando. Y x significa el número de cucharadas de azúcar. Entonces, fijarse bien, este eje que está aquí corresponde a la utilidad total. En la medida que le está echando más azúcar a su café, la utilidad en cierto modo va aumentando, ¿cierto? Hasta que llega un punto en el cual ya no es máximo, ¿cierto? Es máxima la utilidad que le podría reportar, ¿cierto? Y de ahí en adelante la utilidad total se empieza a volver todo lo contrario, empieza a decrecer. Esto se ve aquí, por otro lado, la utilidad marginal. Fijarse bien que la utilidad marginal, en la medida que va creciendo el consumo, ¿cierto? La utilidad marginal va disminuyendo. Y llega un punto que se hace cero, lo que tú me preguntabas. Por tanto, cuando la utilidad total es máxima, la utilidad marginal es cero. Y de aquí en adelante se empieza a ser negativa. ¿Estamos? Esto ustedes lo pueden verificar, o sea, se lo voy a enseñar de la siguiente manera. Mírenlo así. Déjale. Ya. Aquí tengo yo la utilidad total. ¿Cierto? Esta es la utilidad total. Este punto es máximo. ¿Cierto? Máximo. Este es el bien. Fíjense que la composición se hace en base a un bien que va creciendo su consumo. ¿Cierto? Y este eje es la utilidad total. En la medida que va creciendo el consumo, también va creciendo la utilidad total. Pero llega un punto en el cual hace máximo. Pero aquí vemos nosotros, en este eje que está aquí, la utilidad marginal. ¿Ya? La utilidad marginal empieza a decrecer. Y justamente en este punto que está aquí, déjame. De nuevo. Vamos a hacerlo con otro color. Oh, qué diablo. Ya, pues. Ahí. Ahí, por ahí andamos. ¿Ya? Ahí está. Esta es la utilidad marginal. Es decir, en la medida, pero en la utilidad marginal del bien X, ¿cierto? Del bien X, el mismo caso del X. Es decir, en la medida que el bien X va consumiendo, aumentando su consumo, la utilidad marginal empieza a decrecer. El efecto de los completos, empieza a aumentar el consumo de completo y ¿qué es lo que pasa? La utilidad marginal empieza a decrecer. Después se hace cero. Y a partir de este punto para adelante ya deja de ser agradable. Ya es desagradable. Ya no cumple los requisitos. Pero cuando la utilidad marginal aquí es cero, fijarse, en este punto, utilidad marginal es cero. ¿Qué pasa acá? La utilidad total es máxima. Esa relación no se olviden de ella. ¿Ya? Porque lo estamos mirando un bien y la utilidad. La utilidad marginal, en el caso de X, con respecto al bien X. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sigamos. Entonces, vamos aquí a... Vamos a checar un poco esto.
Entonces, vamos a hablar de los mapas de curva de indiferencia. Como los bienes son múltiples, son muchos, no son dos, no. La función de utilidad la podemos nosotros abrirla a muchos más bienes, pero nos complicaríamos un poco, ¿cierto? Entonces podemos también mirarlo en función de dos bienes, el bien X y el bien Y. Fijarse que el comportamiento que tenemos de este eje es de la utilidad total. A medida que nosotros vamos creciendo en el consumo de la utilidad, ¿cierto? O sea, perdón, el consumo del bien X, la utilidad total va aumentando hasta que llega un punto que se hace máximo. Lo mismo tenemos el caso del bien Y. En la medida que empieza a aumentar el consumo del bien Y, la utilidad total empieza a aumentar hasta que se hace máximo. Entonces, en base a estos dos bienes, definimos nosotros la utilidad en función de dos bienes X e Y. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí arriba, en el encabezamiento, a medida que nosotros vamos haciendo esto, se va ubicando las llamadas curvas de indiferencia, que en cierto modo lo que está haciendo es combinar los dos bienes. Y finalmente esas curvas de indiferencia son así de este modo, tal como yo se lo había señalado. Aquí señalamos nosotros, ¿ya?, solamente la capacidad que tiene el individuo que entre dos bienes puede optar por una cierta combinación de ellos, tomando en cuenta el nivel de utilidad que se está asumiendo, que tiene cada curva, ¿cierto? Y en la medida que empieza a crecer hacia afuera estas curvas convexas, entonces el nivel de utilidad va siendo cada vez mayor, ¿ya? Siempre va aumentando los niveles de utilidad hacia afuera, ¿ya? ¿Preguntas? Profe, ese UF slash TPO, ¿qué significa? ¿A dónde está? Aquí. En el gráfico. Sí, lo que son los títulos, eso, Está, aquí. sí. Esto se llama unidad. A ver. Son unidades. No son unidades de fomento. Son unidades físicas. Así se esto. Unidades físicas. Por el tipo, ¿ya? Por tiempo. Perdón, por tiempo. Unidades físicas por año, por mes, por semana, por hora, qué sé yo. ¿Ya? Esa es la utilidad que está, o sea, esa es la cantidad que se está consumiendo. ¿Estoy consumiendo cuánta? Me dice 1 kilo, pero ¿en qué nivel? Si tomo 1 kilo al mes, no es lo mismo que 1 kilo cada una hora, ¿cierto? Por eso es que es importante la cantidad de unidades físicas que asume con respecto al tiempo. Pero nosotros no nos vamos a tomar en cuenta el tiempo, sino que vamos a hacer una abstracción de ello momentáneamente, para poder estudiar mejor caso esto que está acá, ¿ya? No sé si te contesté la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, aquí hay unas propiedades de la curva de indiferencia. Vuelvo a repetir, estos que están aquí son las curvas de indiferencia. El número de ellas, ¿ya?, es tan denso que constituye esto un plano que se llama mapa de curvas de indiferencia. Y son densas. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Primero, tiene una pendiente negativa. Pues denota la relación inversa del consumo de bienes con efecto de mantener constante la utilidad. ¿Por qué son las pendientes negativas? A ver, borremos esto. Si yo tengo esta curva de indiferencia, es, ¿cierto? Por cierto, que yo voy a tener un punto cualquiera aquí. Y la pendiente que voy a tener va a ser esta. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, si yo puedo tener una canasta ahí, otra canasta acá, otra canasta por acá, ¿no es cierto? Ahora, en cada una de ellas, yo puedo asumir en esta curva una cierta pendiente, ¿cierto? Claro. De todas las pendientes que estoy escogiendo, ¿hay alguna que sea positiva? No. Entonces, todas las pendientes que se configuran en la curva de indiferencia son negativas. Ustedes los pueden ver. ¿Y por qué van a ser negativas? Ya lo vamos a ver. Porque tiene que relacionarse con este ángulo que se produce aquí. ¿Ya? Fíjense, todo es negativo.
pero ese arco que se produce ahí tiene relación, ¿ya?, en lo que usted está sacrificando a fin de aumentar el consumo de este otro bien que está acá. Porque no se olvide que tenemos un bien X y un bien Y. Siempre los vamos a hacer nosotros en base a dos bienes, cualquiera que sea. Zapatos, no sé, pues, comida, lo que ustedes quieran, ¿ya? Por eso es que nos hablan a nosotros acá que las curvas de indiferencia son pendientes negativas. Son convexas, vistas u observadas del origen, ya se lo dije. Aquí tenemos un sacrificio decreciente también, ¿no es cierto? Porque de algún modo lo que está ocurriendo es sacrificar una cierta cantidad del bien Y a fin de obtener mayor cantidad del bien X, ¿ya? Pero ese sacrificio decreciente significa que cada vez le cuesta más al consumidor sacrificar más unidades del bien Y a fin de consumir más del bien X. Cuarta propiedad, es decir, estas curvas de indiferencia siempre van a ser paralelas, ¿sí? Jamás se pueden intersectar, porque va a violar el principio de la transitividad. Y son densas, así que les dije, puesto que cada punto del espacio hay una curva de indiferencia que pasa en otras que son infinitas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el caso de nosotros, qué sucedería si las curvas de indiferencia se cortaran en un punto cualquiera, tal como está aquí representado. Si ustedes miran, ¿ya?, ven esta curva de indiferencia está más arriba que la curva de indiferencia U sub 1. Aquí tenemos U sub 1 y aquí tenemos U sub 2, ¿verdad? Por tanto, este tiene mayor nivel de utilidad que este otro. Entonces, si nos situamos en el punto B, diremos que tiene mucho mayor utilidad que el punto D. Pero si nos situamos en el punto C, entonces diremos que C y B tienen el mismo nivel de utilidad que sería U sub 2. Pero aquí viene el problema. Este también está aquí en la curva de indiferencia y tiene un nivel de utilidad menor. Por tanto, este también tendría un nivel de utilidad menor. Entonces no puede ser. Aquí se contradice el principio de transitividad. Por tanto, las curvas de indiferencia jamás pueden cortarse. ¿Estamos? Ya está. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? ¿Todo bien, profe? Ya. Entonces, esta pendiente que nosotros vimos en la curva de indiferencia va a tener un concepto más adecuado y que explicar en mejor medida lo que allí está ocurriendo. Primero, ya dijimos que la pendiente de la curva de indiferencia es negativa, ¿cierto? Si tuviese pendiente positiva se violaría el supuesto de indiferencia, ¿cierto? Según lo cual se puede escoger o declarar indiferente entre distintas canastas ofrecidas. Y en tal caso siempre se debería preferir una cantidad mayor de los bienes a una menor, ya que el individuo es insaciable, siempre quiere más a menos. Entonces aquí se va a definir lo que llamamos la relación o tasa marginal sustitución. Los libros, en la mayor parte de ellos, hablan de la relación marginal sustitución o la tasa marginal sustitución. Otros hablan tasa marginal sustitución subjetiva. Por eso se le colocan todos los nombres habidos y por haber, ¿ya? Entonces, esto que está así dicho es lo que estaría dispuesto, fíjense, representa esa tasa, a sacrificar el individuo en unidades del bien Y para aumentar una unidad del bien X. Pero, ¿cuál es el objetivo? Mantener siempre un nivel de utilidad constante. Entonces, si tenemos nosotros una función de utilidad entre dos bienes, F, en dos bienes X e Y, la relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución subjetiva que es ahí, entre los bienes X y Y, va a ser la derivada de Y a de X. Qué interesante. O sea, lo que estamos hablando aquí es que, de algún modo, lo que se sacrifica al pasar de un punto, la curva de indiferencia, a otro, eso se puede cuantificar, ¿cierto? Y va a corresponder exactamente a la derivada de Y con respecto a X. Veamos, miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos dos conceptos. Fijarse, tenemos aquí un eje que tenemos vestidos, unidades semanales, y alimento también, unidades semanales. Entonces, en un principio, el consumidor está aquí en el punto C. Él opta por una canasta de 16 vestidos y un alimento. Eso es lo que tiene él. Entonces,
decide que un alimento es muy poco, desea consumir más alimento. Entonces desea aumentarlo en una unidad, de 1 a 2. Bueno, si decide aumentarlo de 1 a 2, necesariamente tiene que sacrificar vestuarios. ¿Cuánto sacrifica? De 16 a 10, entonces sacrifica 6. O sea, está pendiente aquí, de aquí hasta acá es 6. ¿Y cuánto hay acá? 1. Mire que, no sé, estamos hablando que hay una relación. Y esta relación es como la tangente, claro, por supuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería lo que mide esto? 6 con respecto a 1 es 6. O sea, la relación marginal de sustitución en este caso tiene un valor de 6, que son 6 unidades que sacrifica a fin de consumir una. Fíjense, lo que sacrificó versus lo que obtuvo. Acá ya tenemos 2 unidades, quiere consumir una unidad extra de alimento. Entonces, para pasar de B a D, entonces tiene que sacrificar ¿cuánto? 4 unidades, de 10 baja a 6. O sea, deja de producir o consumir 4 unidades de vestido, ¿cierto? Vestuario, para poder consumir una unidad adicional de alimento. ¿Cuánto representaría la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución? Sería 4 con respecto a 1 es 4. Teníamos 6 aquí, ahora es 4 acá. Qué interesante. Ahora tenemos en 3, deseo consumir una unidad más de alimento. Bueno, obligadamente tiene que sacrificar de 6 a 4, o sea, sacrifica 2 unidades de vestidos por consumir una unidad adicional de alimento. ¿Cuál sería la relación marginal o tasa marginal de sustitución? 2 con respecto a 1 sería 2. 6, 4, 2. Y acá, mire, consume de 4 a 5, quiere aumentar los alimentos. Por tanto, va a bajar de 4 a 3, o sea, bajar una unidad. Con respecto a 1 es 1. O sea, tenemos nosotros 6, 4, 2, 1. Lo que está ocurriendo aquí refleja exactamente lo que estamos hablando hace poco. Es decir, los individuos en la forma, la cantidad, ¿cierto? En la cual está sacrificando, ¿ya?, vestidos para consumir más alimento, es decreciente a lo largo de la curva. Decreciente. Por cierto que el nivel de utilidad que le está reportando al individuo siempre es igual, el mismo, es constante. Lo que está cambiando aquí son las formas como está sacrificando o la cantidad que está sacrificando de unidades de vestido a fin de consumir más alimento. Y eso se refleja aquí. Sabemos que las pendientes son negativas en todas ellas. Por tanto, la relación marginal de sustitución siempre va a ser la derivada de y con respecto a x, pero con un signo negativo que indica que la pendiente es negativa. Pero al mismo tiempo está ocurriendo otra cosa a lo largo de esta curva. No solamente estamos cuantificando lo que está sustituyendo al vestidos por alimentos, sino que también lo que le reporta al individuo. Su nivel de utilidad marginal, en cierto modo, también está siendo, de alguna manera, ¿ya?, cambiada. ¿Por qué? Miren lo que pasa con los vestidos. Los vestidos están bajando, ¿no es cierto? Están disminuyendo, ¿cierto? Y el alimento está aumentando. Pregunta. Cuando yo aumento los niveles de alimento, ¿cómo va a ser las utilidades marginales del alimento? ¿Mayores, aumentan o disminuyen? Acuérdense los completos. Va a ir disminuyendo. Exacto. La utilidad marginal de los alimentos va disminuyendo. Pero sucede que los vestidos acá están disminuyendo. Y si está disminuyendo, ¿qué pasa con la utilidad marginal? Aumenta. Está aumentando. Así, hay dos cosas que están cambiando a lo largo de la curva de indiferencia. Por un lado, está aumentando la utilidad marginal del consumo de alimentos, y el otro está está disminuyendo el consumo de alimentos de utilidad marginal, está aumentando la relación de los vestidos, por la forma como está sacrificando aquello. Entonces, resulta que la utilidad marginal del bien X, o sea, de los alimentos,
se define como la derivada de la utilidad total con respecto al bien que estamos examinando, que es X. Y la utilidad marginal del bien Y, que es esto que está acá, tiene relación con la derivada de la utilidad total con respecto al bien Y. Por cierto, como son dos variables, se hace uso de las derivadas parciales, ¿cierto? Y también eso, fijarse que tiene una relación inversa. Uno aumenta y el otro disminuye. Por tanto, también lleva un signo negativo, ¿cierto? Entonces, la cosa curiosa, a lo largo de esta curva se tienen que ir combinando estas dos relaciones. Una, la derivada, en la pendiente, ¿no es cierto?, que nos da cuenta de las cantidades que nosotros estamos sustituyendo, y el otro, el grado de satisfacción que le va reportando al individuo, tanto por el comportamiento, mayor consumo del alimento y la disminución del consumo de vestido. Por eso que la relación marginal de sustitución entre el bien X y Y va a ser la derivada parcial, ¿cierto? En la cual tenemos nosotros la utilidad marginal de X con respecto a la utilidad marginal de Y, y es igual a la derivada de Y con respecto a X. ¿Estamos? Estas dos cosas no se les vaya a olvidar como concepto. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de las funciones de utilidad. La más común de todas y la más conocida es la de Capps-Douglas. Y de esta forma. Capps-Douglas son dos premios Nobel y idearon esta ecuación. Esta ecuación nos muestra el comportamiento de los bienes X y Y, ¿cierto? Que tiene una, digamos, un exponente C y D que nos dice la importancia relativa que tiene cada uno de ellos. Y esta otra es la constante que me indica que esta curva puede estar más allá, más acá, más alejada, en fin, ¿cierto? Y no puede ser tampoco tan equilátera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta curva de Capps-Douglas tiene esta forma. Tiene esta forma y es la que nos va a representar y ayudarnos a nosotros en la representación y el modelamiento de las curvas de indiferencia entre dos bienes, X e Y, bienes normales, la vamos a llevar. ¿Ya? Entonces aquí, en B tenemos la canasta asociada al bien Y sub 1 y X1. Aumenta la canasta a sub 2, en la cual aumenta el número de X y disminuye el número de Y2, de Y1 hasta Y sub 2. ¿Pero por qué disminuye? Porque tiene que sacrificar parte de esa satisfacción. ¿Por qué? Para mantener constante la utilidad, para mantenerse indiferente a lo largo de la curva. ¿Ya? Pero no para ahí. También tenemos unos tipos de bienes que se llaman sustitutos perfectos o sustitutivos perfectos. ¿Qué significa aquello? Es decir, son bienes que proporcionan el mismo nivel de satisfacción al consumidor, pero lo hacen a una tasa constante. Si ustedes se fijan, cuando hablaba de la curva de Capps-Douglas, a lo largo de esta curva de indiferencia va variando la tasa, ¿no es cierto?, que va haciendo su medida, porque acuérdense que era 6, después era 4, 2, 1, etc. Va cambiando, va disminuyendo. A lo largo de la curva de indiferencia va cambiando. Pero cuando son bienes sustitutos, ¿cierto? Cuando son bienes sustitutos, resulta que la pendiente es exactamente la misma. Es decir, yo puedo ir, me piden, a ver, un vaso de jugo de naranja y tengo también un vaso de zumo de manzana. ¿Qué quiere? ¿Un vaso de naranja? No, no quiero naranja, preferiría, tengo manzana. Dame manzana. Da lo mismo, ¿cierto? Entonces, puede tomarse 2 jugos de naranja o 2 de manzana, etcétera, los que gusten. Pero esta forma, esta función de utilidad que tiene para los sustitutos perfectos, fíjense bien, es una recta, la función de una recta. Por tanto, las pendientes que tiene son todas constantes. Por eso es que son rectas de esta manera. ¿Ya? Ahora, tenemos nosotros también otro tipo de bien que se llama los complementarios perfectos o bienes complementarios. El ejemplo más clásico de todo son los zapatos. Una persona siempre usa zapato izquierdo y zapato derecho. No creo que pueda, a no ser que sea, no sé, una persona es muy especial que use un zapato izquierdo y dos derechos, ¿no es cierto? Claro, no sé si habrá alguno que haga eso. Yo no conozco hasta ahora ninguno. Entonces, por lo general, fijarse que la forma de la función de utilidad para los complementarios perfectos se define como el mínimo
entre A veces el bien X con respecto a B veces el bien Y. Es decir, de alguna manera proporcional. Hay una cierta proporción. Veamos. ¿Qué tenemos nosotros? El individuo siempre elige un zapato del pie derecho y un zapato del pie izquierdo. Nos situamos aquí, ¿cierto? Pero también podría decir, no sé, que a lo mejor la persona gasta más un zapato derecho, ¿no es cierto? Podríamos decirlo. Y puede esta curva dar una explicación que pueda pedir un zapato del pie izquierdo y puede pedir 4 del pie derecho. Y se sitúa aquí, ¿cierto? Pero fíjense lo que está pidiendo. Está pidiendo aquí una canasta de entre 1 y 4. ¿Ento? 1, 4. Pero ¿dónde se va a hacer, maximiza la utilidad? Fíjense, ¿dónde va a maximizar la utilidad? Por supuesto que la va a maximizar en el punto mínimo. Entre 1 y 4 es 1. Por tanto, en este punto es el punto de máxima utilidad. Lo mismo ocurre acá, 2 y 2. Y así todas las curvas, ¿cierto? Esta es la forma que tienen los complementarios perfectos de poderse graficar. ¿Ya? Acá tenemos los males. Por definición, siempre los males no son aquellos que se consumen en grandes cantidades. Todo lo contrario, siempre se consumen en mínimas cantidades. Entonces, veamos. De tal modo que siempre, mientras menos se consuma, mejor para el individuo. Todo lo contrario de los bienes. Los bienes siempre van a desear consumir más. En cambio, los males siempre van a desear consumir menos. Tenemos nosotros consumo de aire y consumo de cigarrillo. Siempre para que sea mejor su satisfacción, va a ser consumir menos, ¿cierto? Y el aire cada vez más. Por ser, el consumo disminuye la satisfacción con respecto al veneno, ¿cierto? Claro, llega a ser cero la satisfacción. Entonces, en los males, cuanto menos se consume es mejor. Y aquí las pendientes no son negativas, son positivas. ¿Ya? Aquí tenemos los bienes neutros. Los bienes neutros, por definición, son aquellos que no producen ni mayor ni menor satisfacción. Por eso se llaman neutros. Por ejemplo, el aire en el campo, ¿cierto? Dependen, puede respirar todo lo que quiera, pero siempre va a ser neutro, da lo mismo, ¿cierto? Y aquí tenemos un gráfico, un conjunto de gráficos en la cual tenemos todos los posibles que hay. Bienes complementarios, bienes sustitutos. Fijarse que la flecha va indicando hacia dónde va creciendo el nivel de satisfacción. ¿Ya? Aquí tenemos un bien y un mal. Aquí tenemos dos males, ¿cierto? Aquí, mientras se contrae hacia adentro, es mejor, ¿cierto? Menos mal consume. Acá, dos bienes. Mientras más se aleja, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, miremos este ejemplo que está aquí. Veamos una función de utilidad entre alimento y vestuario. Tenemos la utilidad relacionada con la función entre A y B, que es alimento y vestuario. Y esa la relaciona con esta fórmula, A más 2B. Ya está. Entonces, tenemos lo siguiente. La cesta de mercado A me indica que puede elegir 8 de unidades del bien A y 3 unidades del bien B. Por tanto, si elige estas dos condiciones, estos dos números, tendríamos el A aquí, que son 8, más 2 por 3, 6, 8 y 6, 14. Esa sería la utilidad que tendría total, que representaría esto. En la segunda canasta tenemos 6 y 4. Entonces aquí tenemos 6 y aquí tendríamos 4 por 2 son 8. 8 y 6, 14. O sea, aquí hay 14. Aquí hay 14 muchachos, no 12, por si acaso. Finalmente, en la canasta C, tendríamos nosotros 4 unidades de A, aquí, y 4 unidades de B, es decir, 4 más 2 por 4, 8, 8 y 4, 12. 12. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? En primer lugar, si la utilidad total de canasta A y B son 14, entonces me está diciendo que es indiferente elegir la canasta A o la canasta B. Le reporta el mismo nivel de utilidad. Pero resulta que la canasta C
tiene el menor nivel de utilidad que las dos anteriores. Por tanto, esta sería la menos preferible, ¿ya?, que las anteriores. No sé si entendieron ahora. Lo que se pretende con esta puntuación numérica es lo que llamamos la función de utilidad. ¿No? ¿Sí? Sigamos. Lo último. Supongamos que un consumidor cualquiera tiene que expresar la preferencia o indiferencia entre las combinaciones A47 y B63. Veamos. Tenemos nosotros. Supongamos que tenemos 7 aquí. 7, 4. Por tanto, tendría esta canasta aquí. Esta sería la canasta 4, 7. Y la otra canasta sería 6, 3. ¿Sí? Aquí tendríamos 6, supongamos. 6, 3 dije. No, me equivoqué. A ver, no, 4, 7 y 6, 3. Está bien. Entonces, 4, 7, 6, 3. Pero es 6 del eje X, creo. Ah, Sí, pero tienes 6 razón. del X. Sí, tienes razón, 6, 3. No, este está mal. Sí, gracias, muchachos. Entonces sería 6 sería por aquí. Y este sería 3. Tienes razón. 6, 3. Entonces, díganme ustedes, fíjense que en esta situación, en A, y este es B, ¿cuál sería preferible, según ustedes? ¿Ah? El A, ¿Por qué? porque si seguimos la fórmula, sería 4 más 2 por 7. Sería 14 más 4 No, son no 18. estamos hablando de esa fórmula, no estamos hablando de esa función Ah, de ya. utilidad. Son dos Ah, ya, puntos, son dos canastas individuales, así tiradas al azar. Entonces la pregunta es, de esas dos canastas, ¿cuál prefiere? La verdad, muchachos, que este tiene más de Y que de X. Y este otro tiene más de X que de Y. Pero no está diciendo nada. Ambas situaciones no podríamos nosotros de alguna manera decir si se prefiere más una que la otra. Salvo que sobre 4,7 pasara una curva de indiferencia así y 6,3 pasara otra curva de indiferencia así. Pero también, ¿ya?, podríamos tener una situación en que hubiera una curva de indiferencia que pasara por A y por B. Entonces ahí las cosas cambian. Todo depende de la función de utilidad que nos demos, ¿cierto?, relacionado a estas canastas, ¿ya? Si fuera así, con estas dos curvas de indiferencia, la más preferible es esta. Pero si fuera esta curva que está aquí en negro, ambas son indiferentes, cualquiera de las dos nos rinde el mismo nivel de satisfacción. ¿Estamos? ¿Entendieron ahora? ¿Se Sí, entendió? profe. Sí, se entendió. Profe, disculpe, en este momento ambas no ofrecen el mismo valor de satisfacción, o cuando pasan por la negra. Cuando pasa por la negra. Ah, ya, perfecto. Si Eso tú, me había enredado. si tú tienes esta función de utilidad y pasa ambos canastas por esta función de utilidad, por cierto que A y B sería indiferente, cualquiera de las dos que se elijan. Pero si tú tienes en rojo, que tiene una curva de indiferencia, que tiene aquí usos 2 y aquí tiene uso 1, indudablemente que esta tiene mayor nivel de utilidad que esta otra. Por tanto, sería más preferible la 4,7, la canasta A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, súper bien. O sea que la pregunta, la 1 no se podría responder. O No, sea,
se fundamenta con lo que usted explicó recién, pero no se Exacto. podría... Así a buenas a primeras no. Ya, perfecto. Por eso es que tiene este andamiaje teórico para poder responder a aquello. Te fijas que estamos de a poco englobando mucho más, acotando un poco más esta incertidumbre de decir las cosas hacia el lote, ¿cierto? Porque decir, ¿qué prefiere? ¿A o B? No tiene ningún significado cuál de las dos prefiera, ¿cierto? Salvo que nosotros le otorguemos los grados de satisfacción o de las curvas de indiferencia que sabemos ahora. ¿Ya? Entonces, la última. Tenemos nosotros acá, Felipe obtiene la utilidad de consumo de alimento y vestuario. Aquí nos dan una función de utilidad representada por A por B. Si Felipe suele consumir 10 unidades de alimento y 8 de vestuario, entonces, ¿a cuántas unidades de alimento va a renunciar Felipe para obtener una unidad más de vestuario? Ya está. Primero que nada, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en claro, ¿ya? Que cuando tenemos esta curva, Profe, ¿sí? no está compartiendo el PPT. En Ah, la pizarra aún, todavía por si acaso. disculpe. Ahí sí. ¿Ahí estamos bien? Sí, profe. Ya, gracias. Lo que tenemos primero que nada que fijarnos que la curva de indiferencia, o sea, la función de utilidad, disculpen, es una multiplicación de dos variables, A por B. Por tanto, esta es una curva de tipo Kaplan, ¿cierto? Ya está. Si es así, entonces nos habla de que la tasa marginal de sustitución, ¿cierto? Que tiene Felipe con respecto a 10 unidades de alimento y 8 de vestuario, tendría que ser una cosa como esta. Veamos. Borramos todo. Qué feo el dibujo. Entonces, tenemos esto. Entonces aquí trazamos una curva de indiferencia así. ¿Cierto? Ya está. Entonces, tenemos... ¿cuál es la relación que teníamos? Se me olvidó. Tenemos 8 unidades de alimento y... perdón, 10 de alimento y 8 de vestuario. ¿Ya? Entonces, tendríamos nosotros, pongamos un punto, digamos, tenemos aquí, a ver, no quiero borrar, ahí sí, vamos a cambiarle esto, y tiramos una curva así. Entonces, 8 alimentos y 10 de vestuario. Me quedó mal la curva, en verdad. A ver, aquí. Ahí sí. Ya, está con chanfle la cuestión, pero no importa. Entonces, aquí tendríamos los alimentos y aquí tendríamos el vestuario. Hasta aquí hay 8 de alimentos. Y aquí hay 10 de vestuario. Profe, son 10 de alimentos. 10 de alimentos. Está bien el dibujo entonces. Sí. Está bueno, está bien como lo había hecho. Ya, de nuevo entonces. Ya está. 10 de alimentos. Y 8 de vestuario. Entonces, ¿qué es lo que quería este caballero? Decía, ¿a cuántas unidades de alimento va a renunciar Felipe para obtener una unidad más de vestuario? Ya. O sea, lo que tenemos nosotros, en este caso, tiene que renunciar a una cantidad de alimento, tiene que renunciar, ¿cierto? Para obtener más de vestuario, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, resulta que si yo me coloco en cualquiera de los puntos que estoy aquí, y tengo aquí, para consumir esto, y después
hago esto otro. Fijarse que la tasa a la cual yo estoy renunciando en base a este dato que me está proporcionando, ¿cierto? Es fijo. Tenemos 10 dividido por 8, ¿ya? Aunque debe haber sido al revés la cuestión, ¿ya? Debe haber sido 8 dividido por 10, ¿ya? Lo veis que tenía que haber sido al revés, ¿ya? Pero no importa, también puedo mostrarlo de este modo. Entonces, la tasa que se está dando es esta, cada una de estas, y es constante, ¿ya? Y esto sería igual a menos 0,8. Esa es la tasa marginal de sustitución, que en cierto modo lo que está haciendo Felipe en cada una de estas alternativas, ¿ya? Está renunciando a algo para obtener algo más, ¿ya? Y se saca mediante el triangulito este. ¿Estamos? Eso es. Vamos a hacer ejercicio de esto. Entonces, aquí, ya es lo mismo que vimos anteriormente. Y eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Alcanzamos, pero me pasé un poco. Les pido disculpas. Estaba preocupado a la hora. Bien, muchachos, nos estaríamos viendo mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? ¿Todo bien, profe? Ya, nos vemos mañana entonces, muchachos. Muchas gracias, que esté bien. Ven, Y que le vaya cuídense. bien. Profe, cuídate.